Faustino de Sinash presenta a Óscar Castillo, quien nos hablará acerca del quehacer editorial, así como de la Feria Internacional del Libro en Costa Rica, este año en edición virtual. Muy buenos días. Tenemos hoy el agrado de presentar a don Óscar Castillo, editor, fundador de URUC y actual presidente interino de la Cámara del Libro. Don Óscar, muchas gracias por aceptar esta invitación a Revista Cultural Besania. Buenos días. Buenos días, Faustino. Más bien el agradecimiento es mío por darme la oportunidad de compartir con usted y con quienes tienen por costumbre y por dicha consultar la revista Besania. Muchas gracias. Don Óscar, iniciemos por un lado que es el más sensible para muchos soñadores que quieren y queremos ser editores, como esa gran empresa que usted administra, que ha fundado Editorial URUC. ¿Cómo se dieron esos inicios, don Óscar? URUC nació hace rato, en el 83, y inicialmente me lo planteé como mi opción política. Yo había estado un tiempo en actividades políticas intensas que habían terminado en el 82, pero mi vocación política no terminaba con mi participación política. Y decidí que yo tenía que trabajar a nivel de la superestructura y a nivel de la conciencia, del entendimiento político de la gente, y nada mejor que un proyecto editorial. Pero ese proyecto editorial fue de verdad muy difícil, desde el 83 hasta el 96 por lo menos. 2 veces confundió su rumbo, terminó siendo litografía, 2 veces estuvo prácticamente en quiebra, y no fue sino después de un periodo ahí de ruptura de toda esa corriente que venía desde el 83, que logré reorientar el proyecto. Influyó mucho el hecho de que desde el 97 hasta el 2007 ocupé la dirección ejecutiva de la Cámara Costarricense del Libro. Eso me dio un poco de tranquilidad, un poco de sosiego y mucho aprendizaje que empecé a aplicar en URUC a partir del 2005, pero fundamentalmente a partir del 2008. Lo que hoy es URUC realmente se hizo en el 2008, del 2008 a esta fecha. Claro. Don Óscar, ¿con cuántos escritores iniciaste? Porque eso es importante. ¿Esos escritores eran amigos tuyos, escritores que llegaron al azar? ¿Cómo hiciste esa convocatoria, Óscar? Primero, URUC tiene varias colecciones. Interpreto tu pregunta en el sentido de cuáles de los escritores de quienes hemos publicado literatura actual. Cuando iniciaste, sobre todo cuando iniciaste. Es que cuando iniciamos en el 83, como dije, era muy confuso todo, y en realidad pretendía hacer una editorial con libros rápidos de coyuntura. Okay. Lo que no funcionó porque no era tan fácil hacer libros rápidos. Cuando uno tenía que imprimir solo, lo más rápido era imprimir en litografía con planchas de cartón, etcétera, pero además haciendo el levantado de texto en Composer, no era en computadora, etcétera, etcétera. No era tan rápido el asunto. Y después, tratando de sobrevivir, pasé a publicar libros de leyes. Y no fue sino hasta el 2004, 2005 que inicié la colección Zulayom,
cuando empecé ya a publicar autores actuales. También había publicado y sigo publicando algunos libros clásicos para estudiantes de primaria y secundaria. Okay. Esta colección, Usulayum, que es la colección estrella de Uruk y es la que tiene más títulos publicados, se inició en esos años que decía, 2004, 2005, siempre confundo en cuál de los 2 años empezó. Y empezó con la primera obra que se publicó en esa colección fue una obra de Carmen Naranjo. Yo había estado colaborando con una editorial cultural cartaginesa de la Municipalidad de Cartago y ahí se había publicado en una colección que habíamos inventado nosotros también, la colección Versal, que era supuestamente de literatura, pero de autores nacidos en Cartago, y también se había publicado ahí Más allá del Parismina de Carmen Naranjo, pero ese libro no tuvo ninguna divulgación. Entonces yo le pedí a doña Carmen que me permitiera publicar ese libro para iniciar nuestra colección. Muy bien, muy bien. Ese libro publicamos, la colección nació con 3 títulos. Publicamos una novela de Óscar Núñez, En clave de luna, que luego la hemos vuelto a publicar como novela negra, y un libro de cuentos de Eduardo Castillo de Cartago, que tenía además un prólogo de Charpentier. Todas las primeras obras tenían un prólogo, cosa que ya no hago. En aquel momento, si era una escritora tan conocida como Carmen Naranjo, el prólogo lo hacía una persona menos conocida y ojalá más joven. Y si era al revés, si era un autor desconocido, entonces buscábamos un prologuista conocido. La idea era que unos apoyaran a los otros. Mantener un balance. Ahí seguimos publicando. ¿Perdón? Mantener un balance. Es correcto. Claro. Y que no solo balance, sino que los más viejos y conocidos empujaran a los otros. Claro, claro. Les dieran aporte. Pero esa colección no tomó fuerza sino hasta el 2008. Yo salí del 2006 hasta el 2007, principios del 2007, estuve incapacitado por una enfermedad ahí particular. Por supuesto, todas las enfermedades que uno padece son particulares, porque si no serían sociales, ¿verdad? 2007 volví a la dirección ejecutiva de la Cámara, pero hasta noviembre. Ya en enero del 2008 me dediqué exclusivamente a Uruk, y entonces ya la colección Usulayum empezó a salir. Yo siempre pienso que seguramente topé con la suerte de que cuando Uruk empezó a sonar, había, como quien dice, un hueco, había una necesidad. Y además de que yo busqué algunos autores que me gustaba leer, otros autores empezaron a buscarme. Y me empezaron a buscar autores jóvenes, autores nuevos que nunca habían publicado, siguen buscándome. Y ahí también topé con la suerte de que llegaron gente con propuestas muy interesantes, propuestas muy buenas que han ido saliendo, y algunas de las cuales incluso han empezado a ocupar posiciones importantes en cuanto a premios, en cuanto a aceptación del público, etc. Eso ha sido muy bonito. Hubo un momento, para terminar con la respuesta a esa pregunta, hubo un momento que yo me asusté porque dije, qué torta, Uruk se está haciendo una moda y las modas pasan. Y entonces eso me asustaba mucho porque yo decía, es que yo no quiero que Uruk sea una moda. Yo lo que quiero es que sea una propuesta seria. Y bueno, entonces empezamos a trabajar por montarnos sobre la moda y convertirlo en una propuesta seria. Si lo hemos logrado, por lo menos hasta el momento, creo que vamos bien, pero nunca nada de esas cosas están garantizadas. En cualquier momento uno se equivoca y puede estropear un proyecto que fundamentalmente se basa en el prestigio y la calidad de su catálogo, que puede echarlo a perder, y en el prestigio de el trabajo que se hace, que también en algún momento uno puede equivocarse y echarlo a perder. Muy bien.
Oscar, ese catálogo aproximadamente de cuántos escritores tiene y cuántos títulos. Eso es variable, ¿verdad? Porque entran nuevos escritores, entran nuevos títulos, se descatalogan algunos títulos, algunos autores no vuelven a publicar con nosotros, pero normalmente anda por los cerca de 90 escritores y entre las colecciones de literatura actual, incluido ensayo, hemos publicado o tenemos publicados aproximadamente 200 títulos. Hay una colección que es actualmente muy recesiva, que es la colección Batsu de poesía. Y ahí también hay una cantidad de títulos interesantes, pero esa colección lamentablemente la hemos tenido que convertir de verdad en una colección recesiva porque nos pasaba que títulos que publicábamos y que los libreros difícilmente nos recibían o de ninguna manera nos recibían, pues a los 2, 3, 4 años encontrábamos los paquetes exactamente como habían salido de impresión, ¿verdad? Totalmente cerrados y sin haber, pues era una lástima. Y bueno, estamos viendo a ver qué hacemos con algunos ejemplares que nos quedan y no queremos engañar a nadie publicando libros para la bodega. De acuerdo. Oscar, para finalizar esta primera parte que es muy interesante, ¿qué recomendás a los nuevos escritores, a los nuevos editores y a los editores que están en esa transición de que se van, se quedan, etcétera? ¿Qué recomendaciones das? Cuando yo empecé a ser editor, al revés, cuando yo quería ser editor, lo primero que hice fue buscar a un editor viejo, ir a preguntarle, ¿y usted no me contaría cómo se hace? Alguien me recomendó, una amiga me recomendó que fuera a hablar con Rodrigo Ortiz de Ediciones Guayacán. Y fui a hablar con Rodrigo Ortiz y Rodrigo Ortiz tenía una litografía y editorial ahí en lo que hoy es la calle de la Amargura, en una casa vieja. Y Rodrigo fue muy amable conmigo y me dedicó mucho rato, me explicó desde cómo escogía los títulos, fuimos a ver cómo se levantaban los textos. En aquel tiempo ahí tenía 1 o 2 composers, no me acuerdo, de IBM, de las de bolitas, ¿verdad? Tenía una multilead, tenía un tallercito de litografía en el que hacía los libros que él publicaba como Guayacán. Me explicó no solo proceso de litografía, de impresión, que es una cuestión más industrial y técnica, y incluso temas de fijación de precios del libro publicado por la editorial, temas de comercialización, etcétera. Yo siempre le agradezco a él, a pesar de que después nos hemos peleado un par de veces, pero nos peleamos, pero como los buenos amigos terminamos otra vez siendo amigos y siempre le agradezco y le digo que es mi primer maestro. Hoy en día las cosas son un poco distintas porque hay en las mismas universidades ya el tema de la escritura y el tema de la publicación se puede estudiar, no como una carrera propiamente, pero sí hay cursos que pueden dar orientación al respecto. Internacionalmente, incluso en términos de cursos virtuales, existe mucho y se ha publicado mucho. Hay muchas publicaciones. Entonces, yo hoy le recomendaría a cualquier editor joven o editor viejo, pero nuevo, que no haga las que yo hice. Ya no es esa la mejor manera. Por supuesto que pueden preguntarle a un editor viejo y que le cuenten su historia, etcétera, pero hay que estudiar. Hay que estudiar porque la edición no es una cuestión puramente de intuición. La intuición juega, pero hay que estudiar porque hay mucho de conocimiento.
conocimientos sobre el manejo del lenguaje, conocimientos sobre los contenidos, sobre los géneros, sobre las orientaciones de lo que se publica, conocimientos sobre la coherencia de los catálogos, de las líneas editoriales, conocimientos sobre las costumbres lectoras, sobre las posibilidades y facilidades de lectura que dependen muchas veces de las tipografías, los diseños, los formatos, de aspectos puramente físicos que uno a veces no les da la importancia que en realidad tienen. Hago un paréntesis, yo me acuerdo que en los primeros años yo veía, no solo yo veía, publicábamos la mayoría de quienes hacíamos edición pensando solamente en el factor precio. Decíamos, los libros tienen que ser muy baratos. Entonces, todos los libros que se publicaban en Costa Rica en ese tiempo eran en papel periódico, con la tipografía, con la letra lo más comprimida posible, las páginas totalmente negras y con sistemas de impresión que se cuidaban muy poco de la calidad. Y cuando alguien decía, es que a mí ese libro no me llamó, yo me quedaba con la duda de si era por el contenido o por el formato. Porque no hay nada peor que ponerse a leer un libro que no quiere que lo lean. ¿Verdad? Entonces, y después, una cosa muy importante. Lo principal en edición no es hacer libros, es deshacerse de los libros. Yo no me canso de repetir esta frase que normalmente provoca sonrisas como la que tiene en este momento usted, Faustino, pero es que es una verdad absoluta, porque nada hacemos nosotros con editar, quiero decir, si estamos editando para el público, para que lean a los autores, nada hacemos nosotros con hacer los libros más bellos, mejor editados, si no sabemos cómo ponerlos en manos de los lectores. Claro. Y eso es lo principal. Y ahí hay que ponerle mucho cuidado, hay que saber y del mercadeo del libro, hay que tocar las puertas de las librerías, hay que ir a eventos, hay que inventar, hay que usar las redes sociales. Entonces hay que estudiar. Eso es lo que yo le diría a los editores nuevos, estudie al respecto y además lea, pero no solo sobre editorial, sino que lea la literatura que quiere publicar. Si quiere publicar novela negra, lea mucha novela negra. Aprenda sobre novela negra. Si quiere publicar literatura actual, urbana, de género, etcétera, lea. Pero lea de calidad, porque también uno puede engañarse y se pone a leer libros que no tienen un gran aporte y lo que va a aprender no le va a servir de mucho. Claro, no, eso es una gran lección, Oscar. Muchas gracias por esta recomendación, porque sí hay una sed por aprender sobre edición y sobre todo viniendo de usted, que es toda una empresa ya de muchos años. Muy bien, vamos a la segunda parte que es muy importante, muy interesante. Usted como presidente de la Cámara del Libro y ahora que se va a abrir la próxima feria del libro virtual, ¿qué nos ofrece, Oscar, esta próxima feria? Bueno, primero hay que entender que esta feria es la feria que era posible. Cuando empezó la pandemia, en la Cámara del Libro, ateniéndonos a las primeras circulares sanitarias del Ministerio de Salud, se suponía que en septiembre de este año ya se iban a autorizar actividades con el 100%, mentira, en octubre se iban a autorizar actividades con el 100% de aforo. Entonces nosotros en principio planeamos la feria del libro tradicional en el último fin de semana de septiembre y la primera semana de octubre. Pero suponiendo que aún los nervios podrían estar actuando en contra de nosotros, la Cámara del Libro y los expositores de la feria,
empezamos a pensar en combinarla con algunas opciones de virtualidad, que en principio suponíamos que era que la gente pudiera comprar en la feria y por internet y pasar a un lugar que escogíamos a recoger lo que había comprado. Esa era la primera versión de virtualidad. Conforme la pandemia empezó a decirnos que estábamos equivocados y que aquella orden sanitaria del ministerio no era realista, tuvimos que ir desechando la idea de la presencialidad y volver los ojos a la virtualidad. Las ferias virtuales empezaron desde que empezó la pandemia en distintos países, en Colombia, en Perú, en Bolonia fue una de las primeras que se hicieron, y los resultados han sido diversos, porque por supuesto nadie tenía experiencia en hacer ferias virtuales. Hace varios años en España habían intentado hacer una feria virtual del libro, que fue un total fracaso, porque la presencialidad siempre era la parte más útil, más eficiente y eficaz y la más bella de las ferias. Ahora la virtualidad es una necesidad. Pero ¿qué podemos entonces decir sobre esta feria que valga la pena? Primero, no todo está mal, porque resulta ahora que descubrimos que la virtualidad hace que la feria del libro sea de verdad nacional. Tiene una cobertura idéntica a nivel de todo el país, solo distinta según los alcances de Internet y de la comunicación por vías remotas. Esto es allá en Cotobruz o allá en Upala o en Santa Cruz, etcétera, vamos a tener la feria. En todos estos lugares, cualquier persona puede estar en la feria, igual que yo en Curridabat o vos en Heredia, etcétera. Entonces, esa es una primera gran utilidad, una gran ganancia. Las personas de este país en cualquier lugar van a poder acceder a las actividades culturales, a los conversatorios, a las conferencias, etcétera, y van a poder adquirir libros a los mismos precios y costos que si estuviéramos aquí en San José, en Cartago, Alajuela o Heredia, porque además los vamos a hacer llegar, bueno, seguramente hay distintas formas de mensajería que se van a usar, pero la principal va a ser Correos de Costa Rica. Y la diferencia de costos en los envíos de Correos de Costa Rica solo son muy menores entre la gran área metropolitana y fuera del área metropolitana, de manera que es una gran ventaja. Y esos costos de envío probablemente se van a compensar en la mayoría de los casos por los descuentos y promociones que hacen los expositores. Ahora, la feria ya la van a poder visitar todas las personas a partir de mañana jueves, con solo publicar, con solo entrar al dominio filcr.com, filcr.com. Hoy se va a empezar a circular un infograma instruyendo qué es lo que hay que hacer, pero lo primero es que uno entra ahí y hay una foto de la aduana y de la Casa del Cuño con una serie de rótulos para recordarnos que ahí es donde estamos, en la Feria del Libro. Y hay un botón arriba a mano izquierda que dice ingresar a la feria. Se ingresa y se pasa a un lobby donde hay una pantalla que está circulando información de la feria. Y hay a la derecha una serie de botones que dicen los nombres de los 7 pabellones. Como la feria tiene cobertura nacional, los pabellones tienen los nombres de las 7 provincias del país. A la izquierda están otros botones con los nombres de las salas de actividades, que son la sala Tatiana Lobo, Alberto Cañas y Carmen Lira. Y se puede entrar a cualquiera de estos. Se puede, yo le recomendaría a la gente, que, porque es muy amistoso todo, que lo primero que haga es entrar a los pabellones. Empiece el orden de los pabellones es de acuerdo con el orden de los números de cédula, digamos, el 1 es San José, 2 Alajuela, etcétera, y que entre. En cada pabellón va a encontrar 12 puestos, 12 stands, que fueron asignados
cronológicamente, en la medida en que la gente, nosotros los expositores, íbamos haciendo la solicitud de participación, así se iban asignando los puestos. Y que hagan un recorrido sin presión, sin prisa, incluso si me oyen los expositores me van a regañar, pero incluso si quieren, hagan el recorrido completo 1, 2, 3, 4 veces sin comprar nada. Y después, cuando ya tengan una idea clara de quiénes están, qué es lo que hay, entonces ya pueden ir a ver los catálogos. Si yo me encuentro con el puesto de Besania, por ejemplo, en la feria, yo puedo presionar ahí y abajo hay una serie de instrucciones, de botones, y uno se llama catálogo. Y yo puedo entrar al catálogo y ver lo que Besania me ofrece, la portada del libro, la descripción del libro, y si yo quiero pedir información o decirle a Faustino de Sinach, me interesa este libro, puedo apretar un botón, le manda un mensaje a Faustino, Faustino verá cómo lo contesta. Hay también otro botón para asesores de ventas, que le puedo hacer preguntas y el asesor puede responder si está en línea, y si no, posteriormente puede responder. Y si quiero comprar, cada una de las editoriales, autores, editores, librerías, va a tener opciones de venta que pueden ser a través de su página web y venta por medio de tarjeta de crédito, etcétera, o por medio de WhatsApp y Simple Móvil. También hay para algunos autores editores que no tienen página web una opción con Cristian Herrero, que hace una plataforma que reúne a varias personas y que les tramitará la venta y les tramitará el envío. Entonces hay muchas opciones, es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es disfrutarlo, porque créame, a mí cuando ya lo vi armado por primera vez, sentí una emoción enorme porque es más lindo de lo que yo me lo imaginaba. Claro, claro. Que es muy interesante. Yo he entrado a 3 ferias del libro en diferentes países y es algo fascinante. Es un mundo casi que mágico, ¿verdad? Diría yo. Oscar, ¿hay algún otro enlace con otras ferias de otros países? Nosotros estamos siendo simultáneos a la Feria Filgua de Guatemala y a la Feria Fil de Guadalajara. Cada una de ellas tiene su propio dominio y su propia forma de hacerse, y sus propias características. Por ejemplo, la Feria de Guadalajara no está haciendo, hasta donde he entendido, venta al público, sino que está trabajando fundamentalmente en la parte de conexiones de negocios, es decir, entre editores, libreros, etcétera, de todo el mundo. Guatemala y Costa Rica sí estamos haciendo ambas cosas. Estamos tratando de que se hagan acuerdos de negocios entre profesionales, pero también y fundamentalmente vendiendo al público. Se me olvidó decir que en la plataforma también se va a encontrar una sala que se llama la sala de networking, que es para establecer reuniones, buscar aliados de negocios, etcétera. Esa es una sala más específicamente para los profesionales. Estamos compartiendo actividades con entre las 3 ferias. Estamos compartiendo actividades con Guatemala. Hay varios conversatorios con escritores europeos y latinoamericanos que vamos a compartir, en varios casos simultáneamente, en otros casos en diferido. Y con Guadalajara hay un par de cosas. Una de ellas es una actividad sobre las ferias virtuales en la que me tocó el honor de participar. El miércoles próximo al mediodía se va a estar transmitiendo, y esa no necesariamente la vamos a reproducir nosotros, pero sí, por lo menos no en vivo, pero sí la vamos a dar a conocer. Y esa actividad está participando el director de la Feria de Madrid,
que fue quien moderó la mesa. Willy del Toro, creo que se llama, que es el presidente de la Feria de Perú, de la Cámara y de la Feria de Perú, y Philip Hunziker, que es el presidente de la Gremial de Editores de Guatemala y presidente de la feria. A mí me tocó el honor de compartir con ellos en esa actividad. Eso es lo que está pasando. Estamos aprovechando, normalmente cuando las ferias son presenciales, hacemos todo el esfuerzo porque que no sean simultáneas ni siquiera muy pegadas, para que tanto nosotros podamos ir a la Feria de Guatemala y a la Feria de Guadalajara, como que algunos de ellos también nos puedan visitar. Ahora eso no era cierto, entonces podíamos hacerlas simultáneas. Oscar, siempre la Cámara ha propuesto y ha tenido ahí presentaciones de otros escritores internacionales con la presencia de autores nacionales. Este año, ¿cómo está eso? Digamos, hay dos actividades con autores extranjeros, digamos, las dos actividades estrellas. La primera, que es el conversatorio inaugural con Javier Cercas, español. Y él va a conversar con Carlos Cortés, costarricense. Al final, tenemos un conversatorio de Sergio Ramírez, que va a ser con Dorian Díaz, quien, no siendo escritora, es una periodista con una gran experiencia cultural, una gran cultura literaria, claro. Y un muy buen conocimiento de Sergio Ramírez. Claro, Eso hemos procurado, que los autores más connotados que hemos logrado invitar conversen con escritores o personas del medio local. Excelente, excelente. Eso es importante para todos. Recién ha pasado una feria del libro nacional de Convergentes que fue muy interesante. Tuvo su efecto visual y comercial, y ahora con esta de la Cámara nos va a ampliar más el mercado, obviamente. Oscar, muchas gracias por toda esta historia de Uruk, primeramente como fundador, y por esta nueva magia de la Feria del Libro que muchos esperamos con ansias desde hace meses, la Feria del Libro. Iniciamos mañana. Qué dicha, veras, Oscar, ya hacía falta la feria. Una nueva experiencia que sea virtual, y siempre vamos a tener la esperanza de que volvamos a lo presencial, posiblemente el otro año. ¿Cómo lo ves? Cuando volvamos a lo presencial, que no sé cuándo va a ser, pero yo tengo la esperanza de que sea de verdad en el 2021, no sé si en el primer semestre o en el segundo, pero las cosas no van a ser iguales, porque muy probablemente las ferias a partir de ahora van a ser mixtas, van a ser presenciales y virtuales, porque hemos aprendido muchas cosas de la virtualidad. Claro, y vale la pena adaptarlas a lo que llaman esa nueva normalidad. Claro. ¿Verdad? Entonces, no, yo soy muy optimista y pienso que hay una importancia también particular de esta feria. Ahora que dijiste que todos esperábamos la feria, sí, todos esperábamos la feria, y que no tuviéramos feria sería como que ya nos cayó el COVID a todos, ¿verdad? Pero además, resulta que además del COVID, y por razones previas a la enfermedad, a la pandemia, agravadas por la pandemia, estamos en crisis económica. Claro. Crisis económica que nos alcanza a todos nosotros como editores, como libreros, como escritores, y crisis económica que tiene al país postrado ante su futuro, tratando de resolverlo.
Y entonces hablamos de reactivación económica. Si no hacemos feria del libro, aunque los resultados no sean tan buenos o parecidos como en las ferias presenciales, estaríamos negándonos a contribuir con el sector del libro y con el país en la reactivación económica. Es un deber patriótico para nosotros hacer la feria del libro. No es mero egoísmo, es un aporte al país. Oscar, qué gran indicador es esto, porque no todo es fútbol en el país, no todos son esos programas charraleros que les puede interesar a un sector o a otros o qué sé yo, sino que eso esto, lo de las ferias del libro, nos fortalezca en cultura de ese país. Y yo creo que eso ha sido un gran aporte de parte de varios entes como la Cámara, como todas estas actividades que se han dado con la Feria del Libro. Oscar, muchas gracias. A vos Muy, las gracias. muy noble de su parte haber aceptado esta invitación de parte de la revista Cultural Besania y habernos respondido a ese gran vacío que teníamos sobre Oscar Castillo y en parte sobre la próxima feria. Muchas gracias, Oscar.